A continuación, junto a mi grupo formado por Matías Elfic, Juan Francisco Mendoza y que les habla Javiera Tapia, le vamos a presentar una serie de protocolos de primeros auxilios frente a distintas situaciones dentro del deporte y en general en la vida cotidiana. Bueno, para partir, los primeros auxilios son todas aquellas acciones que deben darse de forma inmediata y temporal, brindada a una persona o grupo de personas víctimas de un accidente o enfermedad repentina, desde el momento que ha ocurrido el accidente hasta que se recibe la atención especializada. Estos no son tratamientos médicos, de ello depende la posterior evolución del accidentado. Es muy importante tener conocimientos precisos y adecuados para la asistencia de primeros auxilios. Bueno, los objetivos de los primeros auxilios son prevenir el agravamiento y complicaciones de las lesiones, determinar las acciones inmediatas a realizar, evitar nuevas lesiones, garantizar un transporte adecuado con una correcta técnica, asegurar la atención posterior y también promover la recuperación. Las heridas abrasivas son rasmilladuras que se producen por fricción o raspadura de la superficie áspera. Son superficiales, se produce un sangramiento escaso y también son dolorosas y se infectan con facilidad. Bueno, a continuación realizaremos los primeros auxilios en caso de tener una herida abrasiva. En primer lugar, se debe realizar un lavado prolijo de manos con abundante agua y jabón, o también puede ser con alcohol gel, como lo haremos en este caso. Posterior a eso, se debe hacer uso de guantes quirúrgicos. En cuanto a la herida, en primer lugar se debe lavar la piel que rodea a la herida con agua tibia y jabón. Se debe retirar cualquier suciedad visible. Desinfección de la zona. Después de la limpieza, conviene aplicar un desinfectante, de preferencia clorhexidina. Bueno, posterior a eso, se debe limpiar bien la herida desde el centro hacia afuera con suero fisiológico estéril o con agua tibia. Para eso se debe utilizar gasa una sola vez y después eliminar e ir reemplazándola a medida que se realiza cada pasada. Esto ayudará a eliminar los cuerpos extraños como la tierra, piedrecillas o trozos de astillas o de algún elemento. Es importante recalcar que en estos procedimientos no se debe usar algodón, ya que favorece la infección de la herida. Bueno, una vez realizado el procedimiento de la limpieza de la herida, colocar algún desinfectante como povidona ayudada al borde de la herida. Finalizado eso, se debe cubrir la herida con gasa o apósito estéril si es que ésta llega a ser muy extensa y fijar con tela adhesiva o venda. Bueno, después de realizar el protocolo de primer auxilio, es importante tener en cuenta las medidas de cuidado de la herida. Bueno, es importante proteger cualquier herida de la suciedad, tapándola con una prenda de manga larga o con un pequeño apósito será suficiente. Por la noche hay que retirar el apósito y dejar que la herida respire para favorecer el secado y la formación de la costra. Si el apósito se ha quedado pegado a la herida, no se debe arrancar porque podríamos llevarnos el tejido de cicatrización de la herida. Para eso debemos mojar el apósito con agua y se puede desprender suavemente y podemos evitar producir un daño mayor de la herida. Primer auxilio en un 15 de tobillo grado 1. Bueno, el 15 de tobillo grado 1 es una lesión de los ligamentos por distensión, estiramiento excesivo, torsión o rasgadura. Bueno, este es un desgarro leve del tejido con poca o nula inestabilidad de la articulación, dolor leve, edema morado y una leve rigidez articular. Bueno, ¿qué hacer frente a un esguince de tobillo grado 1? El método Price. ¿Qué significa el método Price? Primero está la protección, que en este caso es evitar que la lesión empeore
o se produzcan otras lesiones asociadas mediante el cese e impedimento de toda acción. Además, se reduce el flujo sanguíneo evitando una mayor inflamación. Reposo. En este caso, reposar la extremidad lesionada, el tobillo, no se debe usar ni forzar la zona lesionada. Ice, que es hielo, se debe colocar hielo en la zona. Para esta ocasión debemos usar una compresa fría o sumergir la zona afectada en agua helada, o también usar una manga de compresión llena de agua fría para ayudar a limitar la hinchazón después de la lesión. Se aplica este hielo o esta compresa fría, se aplica durante 7 a 10 minutos, varias veces al día. Pero este no se debe aplicar directamente sobre la piel, sino que se debe envolver en un paño o en alguna toalla. Después de la aplicación de hielo, se debe realizar la compresión. ¿Qué hay que hacer en este caso? Comprimir la zona con una banda elástica o con una venda. Y por último, elevación. Debemos elevar la extremidad lesionada, que como dijimos anteriormente, en este caso del tobillo, siempre que sea posible. Esto va a favorecer el retorno venoso, por lo tanto va a ayudar a disminuir la inflamación de la zona afectada. Hola profesor, mi nombre es Matías Selfic y hoy le voy a enseñar cómo actuar ante una quemadura profunda tipo 2. En primera instancia voy a nombrar todos los materiales que se necesitan. Necesitamos guantes de látex, necesitamos gasas o tela antiadherente, que esto es tela antiadherente también. Necesitamos desinfectarnos las manos, que puede ser alcohol gel o un lavado de manos. Y también vamos a necesitar abundante agua, por lo que vamos a pensar que esto va a ser una llave con abundante agua fría. Bueno, y para poder demostrar bien vamos a utilizar un brazo de una persona. Vamos a poner esto para no manchar. Entonces, en primer lugar, debemos proceder a desinfectarnos las manos. Nos desinfectamos bien desinfectadas las manos. Descubrimos la herida en caso de que tenga botones, camisa, joyas, reloj, cualquier cosa. Hay que cerciorarse de sacar cada una de las prendas para que no interrumpan en el procedimiento de los primeros auxilios. Entonces, al ya haber sacado y tener la prenda, o sea, tener la herida aquí, procedemos a desinfectar las manos, luego nos ponemos los guantes, que es sumamente importante para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Al ya estar con guantes, podemos manipular de más cerca la herida. Vamos a hacer, como dije en un principio, que esto iba a ser una llave de abundante agua. Vamos a aplicar abundante agua fría, no helada ni agua con hielo, porque eso puede agravar aún más la herida. Si uno echa agua fría a la herida, va a ocasionar que la herida no se agrave y también que el dolor se disminuya. Entonces vamos a proceder a echar agua fría, perdón. Agua fría, en ningún caso tiene que ser agua helada o agua con hielo. Aproximadamente hay que hacerlo esto unos 10 minutos o hasta que la persona ya no sienta dolor, porque esto nos va a ayudar a hacer un analgésico de forma natural. Al ya haber ocupado casi toda el agua fría, como 10 minutos aproximado como dije, procedemos a limpiar la herida, limpiar la quemadura. En este caso necesitamos ocupar gasa, tela antiadherente. En ningún caso hay que ocupar confort, servilleta, toalla nova, nada de eso, porque deja rastros y que se queda adherida a la herida, y en este caso a la quemadura. Separaremos la gasa y ocuparemos gasa para limpiar la herida, así, de a poquito, porque la persona debe tener sumamente sensible esta parte. De a poquito limpiamos. Puede ser que a lo mejor limpiando salgan partes de quemadura, salgan partes de herida, y eso es normal. Seguimos y cuando ya la veamos totalmente seca, sin ningún rastro de agua,
procedemos a vendar, ya que al ser una quemadura tipo 2 profunda necesita sí o sí vendaje, porque las quemaduras que son de tipo 2 pero que no son profundas, que generan ampollas, esas no necesitan, pero en este caso necesitamos sí o sí vendaje. Vamos a ocupar la otra gasa que tenemos aquí, vamos a hacer cuenta que es tela antiadherente, la vamos a poner, la pondremos sobre la herida, de esta forma, y vamos a hacer cuenta que esta también es tela antiadherente y vamos a hacer un vendaje. Tela antiadherente, que es lo primordial para que no se pegue a la herida. En caso de que se llegase a pegar, se puede ocupar un poco de agua tibia para despegar. Este serían los primeros auxilios que le podemos brindar a una persona con quemadura profunda tipo 2. En el caso de que todo esto persista, tenemos que sí o sí llamar a emergencias o llevar a algún centro asistencial para que puedan tratar de mejor manera la herida o la quemadura en este caso. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Francisco Mendoza y a continuación voy a explicarle un poco qué se debe hacer en el caso de una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, o también conocido por sus siglas o base. Bueno, si es una obstrucción leve, se le debe decir a la víctima que tosa vigorosamente para ver si bota algún cuerpo extraño. Si la víctima sigue con la obstrucción, pasa a la segunda fase, que es la obstrucción severa, donde debemos ubicarnos detrás de la víctima y colocar una mano al nivel del tórax y hacer una pequeña inclinación de la víctima, ¿cierto? Cuando tenemos la mano en el tórax y la tenemos a la víctima con una inclinación, nos colocamos detrás y con la otra mano hacemos 5 golpes secos en la espalda, justo en la zona interescapular, justo al medio en donde se encuentran las dos escápulas. Hacemos estos 5 golpes secos y evaluamos. Si la persona llega a seguir con esta obstrucción, ¿cierto? Pasamos a lo que es la maniobra de Heimlich, que esta maniobra es donde hay que ubicarse detrás de la víctima y hacer una maniobra con las manos, que es hacer un puño y con esta parte del puño ubicarla en la boca del estómago, ¿cierto? La ubicamos en la boca del estómago, justo debajo en donde termina el esternón, hay un espacio suave, ponemos justo el puño ahí y con la otra mano tomamos firmemente y hacemos 5 compresiones hacia atrás y arriba. Es un movimiento hacia atrás y hacia arriba. Entonces, hacemos estas 5 compresiones y evaluamos. Si la persona sigue con la obstrucción, volvemos a repetir el proceso de los 5 golpes y seguimos con 5 compresiones más. Cabe destacar igual que para las edades es distinta la maniobra, puesto que para lactantes, que va desde los 0 al primer año de vida, la maniobra de Heimlich es distinta. En este caso vamos a usar a un front roller como bebé, ¿cierto? Ahí está el lactante. Lo vamos a tomar de forma de cúbito dorsal, ¿cierto? Por la espalda. Me voy a parar. Tomamos al bebé, nos apoyamos con nuestro antebrazo en el muslo y la maniobra la vamos a hacer con estos dos dedos, el dedo índice y el dedo medio. Ponemos estos dos dedos en la boca del estómago del bebé y hacemos las 5 compresiones. Y evaluamos. Si el proceso sigue, ponemos al bebé de forma de cúbito abdominal, lo tomamos, lo apoyamos y hacemos los 5 golpes secos. Cabe destacar que como es un lactante, los golpes y las compresiones no deben ser igual que un adulto, puesto que si lo hacemos con la misma intensidad y la misma fuerza, podemos dañar y fracturar algunos huesos del bebé o lactante. Para niños, que va desde el primer año hasta los 8 años de vida, se debe hacer muy parecido a un adulto,
solo que debemos ubicarnos a la altura del niño. ¿Cómo nos ubicamos a la altura del niño? Bueno, con una rodilla apoyamos en el suelo y con la otra rodilla mantenemos apoyado en la planta del pie. Ubicamos detrás del niño a la misma altura de él, ponemos un puño en la boca del estómago, ¿cierto? Donde termina el esternón, y hacemos 5 compresiones hacia atrás y hacia arriba y evaluamos. Si la obstrucción sigue, repetimos lo mismo, 5 golpes secos y repetimos las 5 compresiones. Para embarazadas, la obstrucción de la misma forma, el puño, la mano, y hacemos las 5 compresiones, pero no se debe hacer en la boca del estómago, puesto que tiene guatita, tiene un vientre, ¿cierto? Entonces la mano, el puño, debe ir justo en donde comienza el vientre, justo donde comienza la guatita, ahí se pone el puño y hacemos las 5 compresiones y evaluamos y repetimos el proceso. En caso de que sea una persona en sobrepeso, lo debemos acostar de forma de cúbito dorsal, ¿cierto? De espalda, mirando hacia arriba. Nos colocamos sobre la persona, ¿cierto? Nos sentamos y nos ubicamos sobre, pero ya no vamos a hacerlo con puño, sino que entrelazamos los dedos y con la zona de abajo de la palma de la mano hacemos estas 5 compresiones hacia abajo, bien fuerte. Volvemos, o sea, evaluamos y vemos qué tal va la persona. Si botó el cuerpo extraño, paramos, evaluamos igual, y si no, volvemos a repetir. Y por último, en el caso en que nos encontremos solo en casa o en algún lado y nos produce esta obstrucción, lo que debemos hacer es, me voy a parar, nos ubicamos, en este caso, una silla o algún objeto que sea firme, hacemos el proceso de Heimlich, la maniobra, ¿cierto? En el puño, en la boca del estómago, donde termina el esternón, tomamos bien firme y nos inclinamos hacia abajo, apoyamos en la superficie dura y hacemos 5 compresiones bien fuertes hacia abajo, hasta botar el cuerpo extraño. Y ese sería el proceso para lo que es el OVACE. Hola profesor, mi nombre es Matías Selfie y hoy le voy a enseñar cómo proceder ante una hemorragia arterial externa. En primer lugar, voy a mencionar todos los utensilios que voy a necesitar. Necesitaremos guantes de látex para prevenir cualquier tipo de contaminación cruzada. Necesitaremos desinfectante para manos, en este caso alcohol gel, o también puede ser una abundante lavada de manos. Necesitaremos también gasas y vamos a utilizar a este Spider-Man como sujeto de prueba. En primer lugar, si vemos a una persona con una hemorragia arterial externa, como la única forma de darnos cuenta que es arterial es porque le va a salir a chorros de sangre, Además, es primordial prestarle primeros auxilios a personas que tengan hemorragia arterial, pues si es que uno puede pasar un minuto y una persona puede morir perdiendo sangre. Por eso es fundamental prestarle los primeros auxilios de inmediato. En primer lugar, si vemos a una persona con hemorragia arterial externa, si ya la hemos identificado, debemos proceder a desinfectarnos las manos, una abundante lavada de manos con alcohol gel o con jabón. Procedemos a colocarnos los guantes para evitar cualquier tipo de contaminación, como mencioné anteriormente. Dejar bien puestos los guantes. La otra mano ahora. Es primordial tener guantes en estos casos, porque si uno no tiene guantes no debe hacer nada, porque podemos empeorar la situación.
Al ya tener los guantes colocados, recostamos a la persona sin algún objeto contundente donde se pueda recostar tranquilo. Luego, hacemos presión en la zona con una gasa, sacamos la gasa, hacemos presión en la herida, aquí en este caso va a ser una herida arterial a nivel del antebrazo, hacemos presión en la herida y elevamos el sector, en este caso elevamos antebrazo. Hacemos presión con ambas manos hasta que aproximadamente dejemos de ver que sale sangre a chorros. En el caso de que siguiese saliendo sangre, debemos aplicar una presión digital. En este caso la presión digital sería aquí entre el hombro y el codo, cerca del bíceps. Deberíamos hacer una presión con una mano, con los cuatro dedos de la mano, así, una presión digital, para que termine de salir toda la sangre. Luego terminamos la presión digital, volvemos con la presión en el lugar, presionamos en el lugar, volvemos a levantar y procedemos con un vendaje compresivo. Compresivo en el sector. La idea de este vendaje es cortar la circulación de sangre y así evitar que siga derramando sangre nuestro paciente. Al ya haber aplicado, estos serían los primeros auxilios. Si vemos que aún toda esta herida sigue aún sangrando mucho y la persona se sigue sintiendo mal, debemos llevar a centro asistencial o llamar a emergencias. Este sería el correcto procedimiento para una hemorragia arterial externa. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a explicar lo que es el protocolo para una contracción muscular, en este caso del cuádriceps. Bueno, la contractura muscular, valga la redundancia, es una contracción del músculo, ¿cierto? El músculo se contrae, se aprieta. Bueno, esta contracción del músculo o de alguna de sus fibras es continuada e involuntaria, lo que produce que el músculo esté en constante tensión. Bueno, a continuación voy a explicar un poco con esto. Imaginemos que este es un músculo, ya el cuádriceps, que está completamente relajado, está normal. ¿Y qué pasa con esto? Es que el músculo se contrae y quedaría una cosa así, ¿ya? Como un músculo englobado, apretado. Hacemos una comparación del músculo relajado y del músculo contracturado. Un poco para que se entienda un poco más. Bueno, ¿qué debemos hacer en este caso de la contractura muscular? En primer lugar, debemos aplicar calor durante 20 minutos justo en la zona en que se encuentra la contractura muscular, en este caso el cuádriceps. Bueno, podemos aplicar calor de diferentes formas, pero en este caso vamos a utilizar un guatero. ¿Ya? Vamos a hervir agua claramente, echamos el agua al guatero y lo colocamos justo en la zona afectada. Antes de colocar el guatero es muy importante colocar, en este caso vamos a utilizar un tapaguatero, ¿ya? Si no tenemos tapaguatero puede ser un paño, una toalla o cualquier objeto que nos cubra del calor, puesto que si aplicamos el calor directamente en la zona podemos provocar algún daño o alguna lesión, alguna quemadura, y claramente que no es lo que queremos buscar. Entonces tapamos nuestro guatero, ¿cierto? Ya con nuestro tapaguatero, y ahora sí podemos aplicar el calor y lo dejamos durante 20 minutos en la zona afectada. Bueno, luego de eso, están los 20 minutos, se debe hacer un estiramiento de la zona, muy importante, que este estiramiento no debe ser de manera brusca, ¿cierto? No debemos estirar como que si estuviéramos entrenando, sino que debe ser un estiramiento progresivo, muy suave, muy lento, pero poco a poco avanzando hasta lograr un punto. Si sentimos algún dolor, algún pinchazo,
lo dejamos hasta ahí y hasta ahí nomás llega nuestro estiramiento, ¿ya? Tercer paso es aplicar algún tipo de masaje en la zona afectada, ¿cierto? En este caso el cuádriceps, en este caso donde es una zona en que podemos estar cómodamente realizando un masaje, ¿ya? Podemos realizar este masaje con alguna crema que tengamos en casa o alguna crema en analgésico. También si sabemos o conocemos de alguien que sepa realizar estos masajes descontracturantes, le pedimos claramente que nos haga un masaje para que el músculo se descontracture o se relaje un poco más. Y finalmente, aplicar un vendaje en la zona afectada. La venda no debe ser tan rígida, debe ser un poco elasticada y debemos aplicar el vendaje, en este caso en el cuádriceps, justo en la zona en que se encuentra contracturada. Aplicamos el vendaje, ¿cierto? Claramente como se ve, aplicamos el vendaje y podemos seguir aplicando calor. Bueno, a continuación voy a explicar un poco de lo que es el protocolo de primer auxilio de la epistaxis, o también conocida por lo que es la hemorragia nasal. En primer lugar, si nos encontramos con una persona que está teniendo esta hemorragia nasal, debemos lavarnos las manos claramente en primer lugar con jabón y agua. Si no tenemos jabón y agua, debemos aplicar lo que es el alcohol gel. Aplicamos alcohol gel en cantidad y nos enjuagamos y lavamos las manos en todas partes, cada una de las partes de la mano, ¿cierto? Hasta tenerla completamente sanitizada. Luego de tener las manos limpias, pasamos al siguiente paso, que es colocarnos nuestros guantes de látex. Colocamos nuestros guantes de látex y le decimos al paciente o la persona que está teniendo esta hemorragia nasal que se siente en primera parte y coloque la cabeza hacia adelante, en donde nosotros debemos hacer unas pinzas, ¿cierto? Debemos apretar lo que es la nariz en las partes de las alas de la nariz, ¿cierto? En estas partes de la ala apretamos y hacemos una compresión durante 10 minutos o más. De esta manera la hemorragia va a parar un poco más. Si la hemorragia continúa, debemos aplicar con gasa o algodón, también puede ser. En este caso vamos a aplicar con gasa y vamos a imaginar que tenemos una botella con agua y vamos a empaparla completamente, ¿cierto? En su totalidad. Al tener la gasa empapada, vamos a introducir esta gasa en la fosa en que está teniendo la hemorragia la persona hasta hacerle un tapón. Cuando ya tenemos este tapón completo en la fosa en que está ocurriendo el sangrado, debemos proceder a aplicar con alguna compresa fría o hielo. En este caso tenemos una compresa fría y aplicarlo en la zona base de la nariz, ¿cierto? Aplicamos en la base de la nariz y también, muy importante, aplicar frío en la frente, ¿cierto? También es muy importante observar la parte posterior de la nariz, ¿cierto? La parte posterior, si se está teniendo un sangrado, porque puede ser que venga el sangrado de la parte posterior, y en ese caso debemos hacer una pinza un poco más arriba de las alas de la nariz y manteniendo también una compresión. Si la persona que está teniendo esta hemorragia nasal durante 20 minutos o más, debemos proceder a dirigirnos y llevar a esta víctima a algún lugar especializado, como un consultorio o un hospital, en donde puedan controlar de mejor forma su hemorragia. Si vemos que estamos llegando a los 20 minutos y la persona continúa con la hemorragia y no tenemos cómo llevarlo, muy importante llamar a emergencias en el orden de ABC,
En primer lugar, llamando a ambulancias con 131, luego bomberos con 132 y finalmente a carabineros con 133, en ese mismo orden de importancia. Muy importante, cuando vayamos en el transcurso con el paciente teniendo la hemorragia, en el proceso en que hagamos el traslado, siempre mantenemos la compresión, el agarre, las pinzas en su nariz. Hola profesor, hoy les voy a enseñar cómo proceder con una persona que tiene un desmayo por shock. En primer lugar, voy a dejar en claro que utilizaré estos juguetes como personas. Utilizaré también como implementos estos tutos como almohada y este tuto de acá como una manta. En primer lugar, si es que nosotros observamos a una persona con desequilibrio, con inestabilidad, debemos acercarnos rápidamente para que él no se caiga y así no logre pegarse en ninguna zona importante. Luego de esto, si es que lo notamos semiconsciente, debemos preguntarle qué día es, cuál es su nombre, qué comió hoy día. Si es que lo vemos que está perdiendo el conocimiento, debemos cerciorarnos de dejarlo acostado boca arriba, mirando hacia el cielo. Debemos llamar a emergencias, que en este caso aquí en Chile es 131 para ambulancias, 132 para bomberos y 133 para carabineros. Mientras ellos vienen en camino, nosotros debemos proceder a prestarle los primeros auxilios. En este caso, si una persona se encuentra desmayada por shock y la dejamos boca arriba para que no se golpee, necesitamos también tener un lugar muy seguro para que la persona no se vaya a pegar con algo. Debemos proceder a dejar a la persona boca abajo, como lo vemos aquí. Debemos enseguida tomar signos vitales, que en este caso es la frecuencia cardíaca y la respiración. La frecuencia cardíaca podemos tomarla acá en el cuello, a nivel arterial, o la podemos tomar acá en el brazo, en la muñeca. También debemos controlar la respiración del sujeto. En este caso debemos oírla, y si no notamos que hay alguna obstrucción o algo, debemos levantar sus pies casi 30 centímetros aproximadamente y debemos mantenerlo abrigado en todo momento. Vamos a hacer lo mismo aquí. Lo ponemos acá, le levantamos las piernas y lo mantenemos abrigado hasta que llega emergencias. Mientras están aquí y se mantienen calientes, que es lo esencial de esta maniobra, debemos mantener siempre controlados sus signos vitales. Debemos siempre controlar la frecuencia cardíaca y la respiración. En caso de que notáramos una alteración, deberíamos iniciar RCP. Pero como no es el caso, debemos mantener el control hasta que llegue ambulancia, carabineros o bomberos. Muchas gracias, profesor. Este sería el procedimiento.